Bueno, pues seguimos más o menos donde lo dejamos el otro día, ¿vale? Estábamos viendo el capítulo en el que el Padre Cantalamessa nos estaba hablando de la palabra de Dios en la misión de la Iglesia, ¿no? Y decíamos que estábamos predicando a Jesucristo el Señor. Y llegamos a un punto en que veíamos que será en la Escritura un gran cambio, ¿no? De tal manera es este cambio, un antes y un después, que es Jesucristo. Y cambia la Escritura, la perspectiva sobre todo de la Escritura, y cambia el modo de anunciar, ¿no?, a Dios y la palabra. ¿Por qué? Porque en Jesucristo tiene lugar el cumplimiento de todas las profecías, es en quien se recapitulan todas las cosas, y entonces en el Nuevo Testamento se mira todo al trasluz de Jesucristo, y al trasluz de este Cristo vemos cómo se han cumplido, han llegado a plenitud todas las Escrituras. El gran cambio, ¿en qué consiste y dónde se refleja, o en qué cosas concretas lo vemos? Pues en el Nuevo Testamento no hay ninguna comparación mejor o ningún medio mejor para destacar la novedad de Jesucristo que la figura de Juan el Bautista. El Bautista es como si dijéramos el que pasa la última página del Antiguo Testamento y el que abre la primera página del Nuevo, ¿no? Porque él empieza a anunciar a Jesucristo como aquel en quien se cumplen las Escrituras, ¿no?, que nos trae la plenitud. Este tema del cumplimiento de las Escrituras, del cambio histórico que se realiza de los profetas a Jesucristo, va apareciendo poquito a poco, pero con nitidez, en los textos en los que Jesús mismo se expresa sobre su relación con Juan, con el precursor, ¿no? Habla de sí mismo y de Juan. Los actuales estudiosos reconocen que los dichos que se leen al respecto en los evangelios no son invenciones o textos figurados o adaptaciones que la comunidad primitiva hizo después de la primera Pascua, ¿no? Conforme fueron necesitando, fueron adaptando los textos. Los exegetas tienen muy claro que no, que eso no es así, que son textos que de verdad fueron pronunciados como tales por el Jesús histórico y que se remontan a ese momento, ¿no?, de la vida de Jesús. No son cosas que después se han ido recapitulando, adaptando o escribiendo posteriormente, sino que de verdad son cosas que Jesús pronunció. De hecho, hay algunos de estos textos que vamos a ver a continuación que no tendrían explicación ni lógica si los atribuyéramos a la comunidad cristiana primitiva. Solamente tienen explicación y lógica como atribuidos a Jesús mismo. Son las palabras auténticas y concretas de Jesús. El texto más completo en el que Jesús se expresa con respecto a Juan, su relación con Juan, es ese pasaje del Evangelio del otro Juan, de Juan el Evangelista, de Mateo y de Lucas, en que a propósito de Juan el Bautista, desde la prisión, el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Sabéis que el Bautista tenía un grupo de hombres que le seguían, de discípulos, a los que él iba enseñando, ¿no?
Y cuando le apresan, pues se quedan ahí los pobres bastante colgados y no saben bien qué hacer, ¿no? Ni a dónde ir. Y Juan mismo tenía unas ciertas dudas por la pregunta, ¿no? No duda de quién es Jesús, pero de alguna manera sí de lo que tiene que hacer en la continuación. Él ha estado durante un tiempo predicando, viviendo en el desierto. Se ha tenido muy en cuenta la posibilidad de que Juan fuera esenio, o al menos durante un tiempo estuviera con los esenios. Y ahora está preso y coge a sus discípulos y les envía a Jesús con la siguiente pregunta. Lo podéis leer en Mateo 11, 2, 6 y Lucas 7, 19, 23. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan se da cuenta de que la predicación de este rabí de Nazaret, a quien él mismo ha bautizado y presentado a Israel, no va en línea, de alguna manera, con lo que él esperaba en un principio. Juan esperaba una predicación más, por decirlo de alguna manera, más incisiva, más enérgica, más fogosa, y se encuentra con un rabí. No olvidemos que Juan todavía está en el Antiguo Testamento y lo está cerrando. Juan se encuentra con un rabí que no predica el juicio inminente de Dios, sino que continuamente está hablando de una misericordia que es presente y que es ofrecida a todos, a los justos y a los pecadores. Y eso a Juan, como a cualquier judío, Juan era judío, pues le desconcierta, ¿no? Le descoloca, no acaba de entender. Y no es porque no tenga fe en Jesús, ni tenga claro quién es Jesús, que de hecho él lo ha anunciado, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo anunció en el Jordán. Y se oye la voz del Padre. Entonces eso por un lado lo tiene claro, por las emociones del Espíritu que ha ido recibiendo como precursor, por esa teofanía del Jordán cuando le bautiza. Pero claro, lo que nos pasa pues con Jesús también le pasó a Juan. Sabemos quién es, sabemos que es el Mesías, sabemos que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos que es nuestro Redentor, sabemos que es Dios, sabemos, pero de repente es que Jesús hace cosas raras, cuando menos desconcertantes. Que Juan pues se desconcierta como nos desconcertamos nosotros muchas veces con el modo de actuar de Jesús. Y entonces te formula esta pregunta, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús disipa las dudas de Juan, redirigiéndolo a que considere y contemple los signos mesiánicos que Juan conoce, que están realizándose en Jesús. Y sabéis, conocéis el texto, ¿no? Y que decid a Juan lo que estáis viendo, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Todo eso son signos mesiánicos que Jesús sabe que son suficientes para que Juan comprenda y reconozca su mesianismo, ¿no? Y sacarle de su desconcierto. Pero lo más significativo de todo esto es, de todo este texto, es el elogio que Jesús hace del Bautista. Después de que los mensajeros de Juan se hayan alejado, Jesús pregunta: ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Más no se puede decir, y menos saliendo de la boca de quien sale. No ha nacido de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Elogio grandísimo. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan.
es otra de las afirmaciones desconcertantes de Jesús, ¿no? Por un lado está elevando a Juan a lo más alto, está diciendo de él que es insuperable por nadie. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y yo, un tiempo, hace ya muchos años, cuando leía el Evangelio y lo iba descubriendo por primera vez, yo decía, no ha nacido de mujer uno más grande que Juan. Me paraba ahí. Cosa que hacemos muchas veces cuando leemos las cosas, paramos donde no se ve. No leía la segunda parte. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y yo siempre me preguntaba, ¿no ha nacido de mujer uno más grande que Juan? ¿Y la Virgen? La Virgen no vino en paracaídas, nació de una mujer, ¿no? A ver, era mi gran... Yo decía, claro, pues claro, lo dice el Señor, no vamos a discutirle, pero la Virgen ha nacido de una mujer. Es de nuestra raza, como Juan, ¿no? La Virgen no es Dios. Y el privilegio único de la Virgen es que no tiene pecado, o sea, que esto ya... Pero sin embargo, Jesús dice que nadie es más grande que Juan. Que aunque yo soy tonta y no leía la siguiente parte. Sin embargo, os digo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y si leemos despacio lo que dice la Virgen y estudiamos, ella canta, lo primero que debemos cantar es porque Dios ha mirado la pequeñez de su siervo. Ella es más grande que Juan, porque está en el reino y es de los pequeños del reino, y eso la hace más grande. De alguna manera está quedando claro que el reino se inaugura después, ¿no? A partir de la redención de Jesús. Y los anteriores, de los cuales Juan está, el último profeta, en el Antiguo Testamento Juan es el más grande, pero en el orden nuevo, en el reino, el más pequeño es más grande que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Hay algo en estas palabras que son áridas a veces y complejas, ¿no? De entender y interpretar. Está claro. Y es que entre la misión de Juan y la misión de Jesús ocurre algo tan decisivo que constituye la línea divisoria entre los temas. Con Juan concluye algo. Y con Jesús comienza algo. Y esto está claro, o sea, Juan es grandísimo. Pero con él se acaba algo. Es lo más grande, el más grande de lo anterior, por decirlo de alguna manera. Pero es que a partir de ahora empieza un orden nuevo. El reino. Son dos épocas. Por decirlo de alguna manera, el centro de gravedad de la historia se ha movido, se ha desplazado. Lo más importante, esto es lo que más nos diferencia de los judíos y del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está continuamente hablando de algo inminente, de un futuro, de algo que se espera. Y en el Nuevo Testamento, en el reino, estamos hablando de algo que está sucediendo ya aquí y ahora. Y esto mismo se lo dice Jesús a la samaritana junto al pozo. Ella le hace una pregunta. Maestro, ¿cómo hay que adorar a Dios? ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Dónde se adora mejor a Dios? ¿No? Hay una discusión. En el monte Garizim, dicen los samaritanos, que es un monte santo para ellos, o en el templo de Jerusalén, como dicen los judíos. Y ella le está planteando algo que ya ha caducado.
ya no es hoy. Y Jesús le dice, mira mujer, llega un tiempo y ya está aquí, luego es un tiempo nuevo. Como le está diciendo Jesús lo mismo, que le dijo Juan, que lo anterior ya hay que pasar página, que lo anterior es historia, que lo anterior ha caducado, que lo anterior ya no está vigente, no está anulado por lo presente, pero el presente ha trascendido todo eso, ha sobrepasado todo eso. Llega un tiempo y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Pues esto es lo mismo que sucede cuando Jesús habla de Juan. Lo que está sucediendo, el reino está aquí y ahora. El reino está ya presente y es realidad y es pleno en la persona de Jesús. Jesús es el reino. Este es otro de los problemas que tenemos a veces los cristianos. Hablamos del reino y lo planteamos mal. Creemos que el reino es una cosa y Jesús es el rey de ese reino. No es así. Jesús es el reino, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, la humanidad de Jesucristo, es donde el reino de Dios llega a plenitud, en el sentido de que es donde el Padre es soberano absoluto. En la voluntad humana de Jesús, Dios reina por completo. No tiene otro alimento, no tiene otro deseo, no tiene otra prioridad, no tiene otra ley que el Padre. Dios, el Padre, reina por completo en Jesucristo. Luego Jesucristo es el reino de Dios. Es aquel en quien Dios reina hoy, aquí y ahora. El reino de Dios sucede en Jesucristo. Sucede en Jerusalén alrededor del año 30, desde el mismo instante de su concepción, para ser más exactos, y sucede hoy porque el reino de Dios, por mucho que sea combatido, no puede morir ni acabar, porque Jesucristo ya ha vencido, porque ha resucitado. El reino de Dios tiene asegurada la perpetuidad, la resurrección. Esto es lo más grande y no lo solemos plantear bien. Cuando decimos que Jesucristo es rey, es porque nos trae el reino y Él encarna el reino. Esa realidad nueva, que es Dios como soberano absoluto, será en Jesús. Y Él ha muerto y ha resucitado. Luego el reino es eterno. Su reino no tendrá fin. Eso es fe. Pero no tiene fin porque el reino es Él. Y Él ya vive para siempre. Y en este nuevo orden ha habido un salto de cualidad. El más pequeño de este nuevo orden es superior al más grande del orden precedente. Es superior al bautista. Este cambio de época y este tema del cumplimiento se encuentra confirmado en muchos otros textos del Evangelio. Por ejemplo, hay otra afirmación de Jesús. Dos, en concreto. Una, en la que os voy a decir ahora, está en Mateo 12, 41, 42, que es: aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Mateo 12, 41, 42. Y hay otro lugar, pero no tengo la cita, en que Jesús también dice: aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Está continuamente haciendo alusiones a que el tiempo de ahora, el tiempo de Cristo, es superior al Antiguo Testamento, a todo, porque Él lo ha llevado a plenitud. Y luego hay otro texto precioso, bellísimo,
que se nos olvida con frecuencia. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Mateo 13, 16, 17. Efectivamente, estamos viviendo un tiempo privilegiado, que es el tiempo del reino. Porque, como os acabo de decir hace un momento, el reino es presente. A pesar de las evidencias contrarias, a pesar de que muchas veces tengamos la sensación de que todo va fatal, de que vivimos en un mundo cada vez más paganizado, más cristianizado, más... A ver, eso es verdad. Pero no se trata de que eso que es cierto nos nuble otra cosa que es igualmente cierta. Y es que el reino es presente y el reino es eterno. Jesucristo es Rey y vive para siempre. Y el Padre reina en Jesucristo, lo acabamos de decir, y no se nos olvide nunca de que Jesucristo está presente en este mundo. Luego el reino está presente. Otra cosa es que esté combatido, sea combatido y vaya a seguir siendo combatido hasta el fin de los tiempos. Entonces, si leemos el Apocalipsis, se ve la lucha hasta el final. Esto va a ser inevitable. Precisamente por eso, porque el reino es real, las fuerzas contrarias al reino, la fuerza contraria al reino, y esa fuerza es un ser personal, es el mal y el maligno, pues combate con las fuerzas. Esto no hay que olvidarlo, ni hay que negarlo. No angustiarse, pero tampoco negarlo. Es la realidad. Hay que ser conscientes de ella y asumirla y afrontarla. El reino está presente allí donde la Eucaristía está presente. De hecho, lo que más debilita al mundo es la ausencia muchas veces de la Eucaristía. Y lo que más nos debilita a nosotros es la ausencia de la Eucaristía. Y con esto no me refiero solamente a la comunión sacramental, que por supuesto, como dice Jesús, nos alimenta y nos fortalece, ¿no? Y nos da vida eterna. El que come mi carne y mi sangre tiene vida en sí y no vivirá para siempre, ¿no? Sino que la presencia de la Eucaristía, la adoración de la Eucaristía nos fortalece contra el mal y contra el maligno y hace de alguna manera tangible y presente el reino. El ensalzar todo lo que podamos la Eucaristía, sobre todo la adoración en espíritu y verdad de la Eucaristía, es instaurar el reino. ¿Por qué digo esto? Porque esto es al margen de lo que dice el Padre Canta la Misa. Pero es algo que yo he ido constatando, ¿no? Y entendiendo bien lo que voy a decir, porque no quiero que se me malinterprete, pero... es verdad que en el mundo hay que intentar también instaurar. Ayer cuando leían el texto de la gran promesa, ¿no? Se me venía continuamente a la mente, porque efectivamente reinaré. Reina, y está reinando a pesar de todos los pesares y de todas las dificultades. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, cuando hablamos del reinado de Jesucristo, tenemos un reinado tangible, visible, un reinado, por decir de alguna manera, social, ¿no? Aunque todo fuera perfecto, el orden social del mundo fuera estupendísimo, se reconociera la soberanía de Jesucristo en la sociedad, con lo cual se instaurara el Evangelio y todo fuera mucho más justo y mucho más estupendo, incluso pues en cuestión de justicia, como la entendemos, de igualdad y que todo el mundo
vida digna y no hubiera en el mundo ninguna lacra, ¿no? Ninguna carencia, sufrimiento, no hubiera hambre, no hubiera violencia, no hubiera pues todas esas lacras que conocemos, contra las cuales yo no estoy diciendo que no haya que luchar. Ojo. Y yo no estoy diciendo que no haya que emprender acciones sociales. Ojo. Lo estoy diciendo que para que eso dé un fruto y el reinado social de Jesucristo, del corazón de Cristo, sea real, primero tiene que haber un reinado íntimo de Jesucristo en cada alma. O sea, Dios tiene que reinar en cada ser humano como reina en el corazón de Jesucristo. Cada ser humano tiene que ser reino de Dios con patas por el mundo, ¿vale? Entonces el mundo entero irá cambiando de color. Pero pretender cambiar estructuras sociales, gubernamentales, estatales, yo qué sé, todas estas historias, que repito, yo no digo que no haya que hacer una acción social, pero todo eso es inútil y va a durar lo que yo te cuente, como si cada uno de los que andamos por este mundo no tenemos a Jesucristo como Rey de nuestra vida. Y esa es una de las grandes carencias que yo veo, ¿no? Y muchas veces, y esto no es una crítica, pero es algo que he constatado, porque además a mí me lo han recriminado, ¿no? Cuando yo hablo tanto del reino de Cristo, me dicen, sí, mucho reino de Cristo, pero aquí no hacéis nada para que Cristo reine. Y para que Cristo reine, ¿qué significa? Que todo el mundo tenga la misma pensión, por decir de alguna manera, que todo el mundo tenga asistencia médica, bien, que todo el mundo, sí, si yo no digo que eso no haya que hacer, pero para que eso sea real y consistente, primero tiene que haber un sustrato que es el que falta. O sea, estamos buscando una justicia social, y yo no digo que no haya que buscarla, pero que no es la verdadera y que no tiene consistencia por sí misma. Porque primero es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Y si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, el resto de las cosas se te van a dar por añadidura, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, como os digo, muchas veces a mí ha habido algunas personas que me lo han recriminado, ¿no? Que hablar del reinado de Jesucristo es muy bonito en etéreo y en plan místico, pero en lo concreto es que si no está lo sustancial, no va a haber ninguna acción concreta, válida o consistente. Esa es por un lado. Y segundo, que las llamadas parábolas del reino, como por ejemplo la del tesoro escondido o la de la perla preciosa, se está expresando la misma idea de fondo continuamente. Que con Jesús ha sonado una hora decisiva, la hora decisiva de la historia, y que ante Él se impone tomar la decisión de la que depende la salvación. Esto ha dado muchísima guerra y muchísimo hilo que torcer a muchos teólogos. Y esto fue lo que impulsó, gracias a Dios, a que los discípulos de Bultmann se separaran de Bultmann. Bultmann era un señor muy inteligente, pero que equivocó bastantes cosas, ¿no? Teológicamente. Entonces, bueno, pues confundió a mucha gente. Y hubo muchos teólogos que le siguieron en un principio y ante esto que os voy a decir ahora, dieron marcha atrás porque dijeron, esto no va bien, ¿no? ¿Qué pasó? Bultmann situaba a Jesús en el judaísmo y hacía de Jesús una premisa de cristianismo, pero no cristiano. Será algo absurdo en este mundo mundial, es decir, que Jesucristo no era cristiano. Pues Bultmann lo afirmaba. Bultmann decía que Jesucristo era el último gran judío que dejó asentadas las premisas del cristianismo. Decía que no era un cristiano todavía y que el gran cambio
del judaísmo al cristianismo no tuvo lugar durante la vida de Jesús, sino que tuvo lugar después de la muerte y resurrección de Jesús, en la primera comunidad cristiana post-pascual, después de Pentecostés. Si os dais cuenta, el planteamiento es absurdo de narices. Es como si dijera, un ejemplo de lo que estamos viviendo, que yo no soy carmelita samaritana, que yo soy carmelita descalza y lo sigo siendo, pero os explico a las demás cómo se hace y os lanzo a vosotras y yo me quedo en lo anterior. por poner una comparación. No, yo tengo muy presente lo que es ser una carmelita descalza porque lo he vivido mucho tiempo, pero yo ya no lo soy. Y las que vengan conmigo a partir de ahora, pues tampoco lo serán. Pero no, yo me quedo en lo anterior, os digo cómo se hace, lanzo las premisas y os mando solas. Y yo me quedo subido en el barco anterior, ¿no? Pues esto es lo que decía Guzmán que hizo Jesús, que él no fue cristiano. Fue judío y judío hasta el final. Y eso es absurdo, porque si tú ves, bueno, lo estuvimos viendo el otro día, todo lo que Jesús hizo, dijo y vivió, efectivamente estaba arraigado en el judaísmo. Y él nunca renegó del judaísmo, dijo que nunca había venido a abolir la ley. Pero efectivamente, desde luego no era un judío al uso, por eso enfadaba tanto a los judíos al uso. Por eso se lo cargaron. Que no murió por iniciativa de los romanos, sino por iniciativa de los judíos. Y hubo otros dos teólogos que eran discípulos de Bultmann que se dieron cuenta de que esta tesis, lo que estoy diciendo, era imposible. Que el cambio histórico sucede ya durante la predicación de Jesús. Que Juan es esa premisa. Juan sí. Juan no fue cristiano. Fue judío, fue el precursor, fue el último de los profetas. Pero Jesús deja claro que ninguno de mujer, ninguno nació de mujer así más grande que Juan, pero sin embargo que los de ahora, los del reino, el más pequeño de los del reino, es mayor que Juan. Está dejando claro que Juan pertenece a la etapa anterior. Juan pertenece a esas premisas, Jesús no. Juan pertenece a la preparación, Jesús no. Juan sigue siendo voz que clama en el desierto. Jesús es verbo, Jesús es palabra. La voz es un instrumento, pero no tiene contenido en sí misma. Expresa un contenido que no le pertenece. Juan es esa voz y Jesús es la palabra, el contenido, no es una voz. Juan pertenece al tiempo de la preparación y Jesús pertenece ya al tiempo del cumplimiento. En la teología de Lucas es evidente que Jesús ocupa el centro del tiempo. Con la venida de Jesús, esto lo deja muy claro Lucas, Jesús ha dividido la historia en dos partes, creando un antes y un después absolutos e innegociables. Y este mundo nuestro en que vivimos es tan absurdo y tan tonto que sabemos todos que históricamente cualquier historiador ha admitido la división de la historia, ¿no? En antes de Cristo y después de Cristo. O sea, esto es de cajón de madera de pino, seas cristiano, musulmán, sintoísta o agnóstico, antes de Cristo o después de Cristo. En cualquier tratado de historia el tiempo se mide así, ¿no? Se divide en la era cristiana y la era anterior al cristiano. Bueno, pues como vivimos en un mundo tan tonto, tan absurdo, el antes de Cristo, ante Christus natum, y post Christum natum, después de Cristo, se está cambiando por una fórmula neutral, que es antes de la era común y después y en la era común. Evidentemente yo no sé si habrá era común o no habrá era común, pero que no hay sentido común, obvio. O sea, esta opción la motiva el deseo de, dicen ahora algunos historiadores, ya digo, que el sentido común les funciona,
porque no quieren irritar la sensibilidad de pueblos de otras religiones que utilizan la cronología cristiana. Repito, independientemente de la religión cristiana, la cronología cristiana es universalmente conocida. Espero que no nos propongan medir el tiempo con la égira o alguna historia nueva de esta, porque ya todo puede suceder, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a pesar de todas estas tonterías, nada ni nadie ha dividido la historia como Jesucristo. Nada. Ni siquiera la égira, ahora que les acabo a colación, ¿no? Cuidado que el Islam es fuerte en el mundo y tiene un peso tremendo, peso religioso, social, histórico, innegable. Sin embargo, la historia se parte con el nacimiento de Jesucristo. Y eso, a no ser algún pirado de estos, es que es universalmente reconocido. Que luego tú creas que Jesucristo es Dios o no es Dios, o un pirado del espacio, o lo que tú quieras creer, ese es otro tema. Pero que el mundo, la historia, se partió ahí, eso no se puede negar. ¿Cuál es la nueva profecía hoy de Juan? Juan el Bautista es un paradigma, alguien que nos ilumina sobre cómo llevar a cabo nuestra tarea de anunciar hoy a Cristo en el mundo. Jesús define a Juan de una manera única, porque Juan era único, ¿no? Dice que es profeta y más que profeta. Eso no lo dice de nadie más, no solo es profeta y más que profeta. Pero en el caso de Juan, ¿dónde está la profecía? Pues los profetas, todos los profetas hasta Juan, han anunciado de una manera u otra una salvación futura, un Mesías futuro. Pero Juan indica, habla, se refiere a alguien que ya está presente. El Jordán dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar eso. De pensar que los judíos llevaban, no sé ahora mismo, no recuerdo la cantidad de siglos, esperando un Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo, un Cordero definitivo, no el de cada año, el de cada Pascua. No el chivo expiatorio que cada X tiempo enviaban al desierto con los pecados, ¿no? De los pueblos. Estaban esperando a uno que definitivamente quitara los pecados del mundo, que fuera el chivo expiatorio definitivo. Entonces llega Juan y de repente dice, este que está aquí, este hombre concreto, es el Cordero de Dios. Intentemos imaginar por un momento la conmoción que tuvo que ser para los judíos hoy es. Juan es profeta y más que profeta, porque no está hablando del futuro, está presentando a los judíos al Cordero de Dios. Otra cosa, como suele pasar a los judíos, a los cristianos y a las personas de todos los tiempos, cuando sucede algo grande de verdad no nos enteramos. Aunque nos lo estén diciendo, no nos enteramos, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Juan está anunciando algo que ya está sucediendo, ¿en qué sentido podemos decir que Juan es profeta, ¿no? Y más que profeta? Porque tienes a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a cualquiera de los profetas que ayudaban al pueblo a superar la barrera del tiempo. Juan el Bautista ayuda al pueblo a superar esta barrera y una más difícil que la del tiempo.
esto nos es muy útil a nosotros porque tenemos que ser precursores y bautistas hoy. Hay una barrera mucho más difícil de superar que la del tiempo, que es la de las apariencias contrarias. A ver, este señor que está aquí en el Jordán, a que tú estás bautizando, como a todo cualquiera que se ponga la cola, que había colas para bautizar, y cuando bautizaban montones de gente en el Jordán. O sea, se pone cualquiera en la cola, pues este Jesús que tú dices que es el Cordero de Dios, estaba en la cola como otro, y parece el tío más normal del mundo. De hecho, sale de un pueblo que sabe Dios cómo hay ni pueblo, o sea, un caserío, 4 casas ahí mal puestas en Galilea, que no es tierra de profetas, y menos de Mesías. Y dices que este es el Cordero de Dios, que es un hombre que ha estado toda la vida trabajando ahí como artesano, como nagar. En realidad Jesús no era carpintero, era un nagar, o sea, era un chapuzas. O sea, uno de estos que sabía hacer de todo, un artesano. ¿Vale? Sabía, bueno, iba a decir, de electricidad no, pero no había. Un estilo nuestro Miguel Ángel que hace de todo. No es que fuera carpintero, era un artesano, eran manitas que arreglaba todo y componía todo y hacía de todo. Ese era un artesano, un nagar de Galilea. O sea, un tío nadie, trabajador, buena persona, servicial, piadoso, solterón, que era solterón. Y la edad que tenía cuando se casaba era un solterón, vivía con su madre viuda y este es el Cordero de Dios que está preparando una pantalla. Pero tú, de Juan, tanto Santamonte y tanta bien no le sirve, no sabía ni lo que dice. O sea, ¿sí? Era lo que pensaría la gente. Y esa es la barrera más difícil. La de superar las apariencias contrarias, porque todo esto que estoy diciendo me he ido riendo, eran puntos en contra de Jesús. Que un hombre del pueblo de Israel con 30 años no se hubiera casado y no tuviera hijos, no era un punto a favor. Era una de las muchas cosas que tenía en contra. No tenía discípulos decentes, porque los que iban con él era mejor no mirarle. Sí. Entonces, y dices que ese no puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, el ungido de Dios. No puede ser. Y Juan tiene que ayudar al pueblo a superar la barrera de las apariencias contrarias, del escándalo, porque era escandalizante decir que ese que estaba siendo bautizado por Juan iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿qué hace aquí bautizándose? Y también tiene que ayudar al pueblo a superar la barrera de la banalidad, de la sencillez, de la humildad de Jesús, que a la hora de ser aceptado como Mesías de Dios, la humildad y la sencillez de Jesús eran un obstáculo. Si hubiera llegado de otra manera más ostentosa, hubiera sido probablemente mejor acogido. Pero él no lo hizo porque no quiso. Porque el mesianismo de Jesús no es el que se había montado en la cabeza anteriormente, ¿no? Los judíos. Y Juan es profeta, y más que profeta, porque no habla del futuro, sino del Redentor presente, del Mesías presente. Y su gran misión profética es ayudar al pueblo a superar la barrera de las apariencias contrarias. Resulta mucho más fácil creer en algo grande, divino, único, cuando se habla de ello en un futuro no próximo. Esto será una obra grande, será una obra de Dios, reinará, todo irá muy bien, será esto una gran obra en la Iglesia de Dios, será un gran instituto, será que no mire usted todo lo que es. Y no es nada de eso. Es
Es mucho más difícil creer que esta pobreza presente es obra de Dios que hablar de unas grandezas futuras